tal? Pues muy buenos días, o tardes, o noches, lo que sea, cuando estén viendo este video. Y bueno, pues el concepto muy sencillo, ustedes ya también se supone que ya lo hicieron en este momento, cuando estén viendo este video. Y bueno, pues simple y sencillamente es la forma de representar un algoritmo, pero de manera gráfica. Y vamos a seguir para esto, pues un estándar oficial que lo proporciona una institución que se llama ANSI. Y bueno, para realizar esta representación gráfica, no sé, ciertas figuras son las que vamos a utilizar. Los diagramas de flujo, pues deben de cumplir estas tres condiciones que se presentan aquí, que sería número uno, que debe de existir un camino para hallar la solución, es decir, no podemos hacer un diagrama infinito, no sería pues lo ideal. Solo existe un inicio y solo existe un final. ¿Vale? No pongan dos finales, etcétera, sino simplemente uno. Si hay varios caminos, pues todos los unen ahí. Vamos a cumplir con estas tres reglas. Las ventajas de utilizar los ordinogramas, ¿cuáles son? Número uno, o sea, rápido y sencillo, ¿no? Que se puede interpretar de manera muy fácil y rápida un algoritmo de esta manera. Igual fácilmente se pueden identificar los bucles, que son las repeticiones, pues, las decisiones, etc. Las desventajas serían pues que ocupan mucho espacio, porque como son figuras con las que vamos a representar el algoritmo, si este algoritmo está muy extenso, pues en el diagrama de flujo se va a extender mucho más, porque es mucho más espacio el que ocupan al dibujar estas figuras que al simplemente escribir las indicaciones como en un algoritmo. Los símbolos más comunes son estos que vemos aquí, ¿verdad? Ya les decía que vamos a utilizar los determinados por la ANSI, ahí están las siglas en inglés de lo que significa. Y bueno, según la ANSI, pues vamos a utilizar las siguientes figurillas para hacer el diagrama de flujo muy sencillo. Por ejemplo, para representar en primer lugar lo que es el inicio o fin de un diagrama de flujo, vamos a ocupar lo que sería el óvalo, que es esta figura de aquí. Cuando indiquemos el inicio, repito, o el final de un diagrama de flujo, van a utilizar esta figura, un óvalo. Posteriormente, para la entrada o salida de información, vamos a estar ocupando el romboide, que es esta figura de aquí, ¿vale? Entrada o salida. A lo mejor es complicado porque se repite, ¿no? Inicio y fin es la misma, entrada y salida es la misma, pero a la vez eso simplifica, ¿no? Porque no tenemos muchas figuras, son muy poquitas. Para representar el proceso de los datos vamos a ocupar un rectángulo. Para tomar las decisiones, siempre que se tome decisión, vamos a ocupar el rombo. El flujo de información se va a representar mediante flechas que van a ir. Traten de que siempre vayan hacia abajo o hacia la derecha nada más, ¿vale? Que no vayan hacia arriba y hacia la izquierda. Hacia la izquierda tal vez podríamos aceptarlas en las decisiones, pero hacia arriba no. Siempre el flujo debe ser hacia abajo y hacia la derecha. Y por último, conector entre bloques, es decir, si a ustedes se les acaba la página donde lo están, supongamos que lo están haciendo en su libreta, hacen su diagrama de flujo, va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y se les termina la hoja, no van a darle hacia arriba con las flechas y hacer figuras hacia arriba ahora, como una culebrita, no, lo que deben de hacer es terminar en esa hoja y seguir en otra, pero ¿cómo indican que todavía no se acaba el diagrama de flujo? Pues con un conector entre bloques que sería un círculo, ¿vale? Entonces ponen una flecha junto a un círculo, es decir, sería algo como esto de aquí, ¿no? Indican el flujo y aquí ponen el círculo y dentro del círculo le van a poner un número, por ejemplo 1, y en la otra página lo que harían en la siguiente página pues sería como poner ese 1 hasta arriba, como lo muestro aquí, y poner las flechas que siguen, ¿no? Indicando que el conector entre bloques número 1 se encuentra allí y la continuación aquí está. Y siguen explicando pues o creando su diagrama de flujo, para eso es. Entonces ya explicamos aquí prácticamente pues las figuras que vamos a utilizar para el diagrama de flujo. Nuevamente repito,
sería para el inicio y el fin del diagrama el óvalo, para la entrada y salida de datos el romboide, para los procesos rectángulo, para la toma de decisiones el rombo, flujo de información con las flechas y conector entre bloques los círculos. Ahí está. Muy bien. Ya que ustedes instalaron el programa de día, les va a salir un programita como este que ven en pantalla en este momento. Y pues simple y sencillamente esta es como la caja de herramientas donde vamos a utilizar pues las principales figuras de diagrama de flujo que nos proporciona este programa, y vamos a utilizar las que yo les acabo de mencionar, obviamente. Entonces el ejercicio está muy sencillo. Nos dice paso 1, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso es el inicio. O sea, seleccionan la figura y arrastran ahí como la medida que ustedes quieran, pues ya. Así la ponen, ¿no? Vamos a ponerle la palabra de inicio. Así de fácil es poner el inicio, o sea, eso no tiene ningún problema. ¿Vale? Ahora, paso número 2, pedir los datos de base y de altura. Bueno, este algoritmo, representado obviamente en diagrama de flujo, que lo vamos a hacer nosotros, es muy sencillo, ¿no? Es calcular el área de un triángulo. Y obviamente esto que estamos viendo aquí, esto es el algoritmo, ¿no? El algoritmo tal cual escrito, paso 1, paso 2, paso 3, eso es el algoritmo, y simple y sencillamente lo que nosotros vamos a hacer es representarlo con un diagrama de flujo, siguiendo las figuras que ya les había comentado. Entonces, paso número 2, nos dice que pedir los datos de base y de altura. Entonces, eso sería proceso, entrada, salida de información, decisión. ¿Qué sería? Bueno, pues déjenme decirles que eso es entrada de datos. Y para la entrada yo les había dicho que tenemos que utilizar el romboide, ¿no? Esta parte de aquí. Y bueno, pues lo vamos a simplificar. Y en vez de ponerle yo pedir los datos de base y altura, como esta figura ya representa la entrada de datos, pues yo no le voy a poner pedir, y voy a omitir esas palabras y simplemente le voy a poner las variables donde se va a guardar la base y la altura. Base y altura. Base, coma, altura. ¿Sí? Con esto indico que los datos de entrada van a ser la base del triángulo y la altura del triángulo. Ahora, el paso número 3, calcular el área multiplicando la base por la altura y el resultado dividirlo entre 2. Eso es que entrada, salida, decisión, proceso. Bueno, déjenme decirles que eso es proceso. Y para ello vamos a ocupar el rectángulo. Entonces, ubican el rectángulo y lo ponen, ¿no? Entonces sería... Voy a crear una nueva variable que se llama resultado, donde vamos a guardar o donde se va a asignar el valor de esa operación, ¿no? Es base por altura sobre 2, ¿no? Ahí está, base por altura sobre 2. Entonces multiplica lo que es la base del triángulo por la altura, la medida de la altura, y eso se divide entre 2. Pues es la fórmula general para sacar pues el área de un triángulo. Así es que, así de sencillo, ¿no? Y todo este resultado se va a guardar, se va a almacenar en la variable que se llama resultado. Ya estamos haciendo uso de variables, eso es tal vez como lo más complicado luego de comprender, de entender. Y paso número 4, mostrar el resultado del paso número 3. Eso es entrada, proceso, salida, decisión. Bueno, déjenme decirles que eso es salida de datos, salida de información. Por lo que vamos a ocupar ahora nuevamente el romboide y vamos a mostrar la variable de resultado, porque ahí están los datos, ¿vale? Y bueno, por último vamos a utilizar los conectores. Igual no salen todas de donde mismo, pero pues ya están derechitas y se entiende completamente, ¿no? Y ahí está creado su diagrama en un programa. Bueno, déjenme decirles que
y simplemente háganlos en su libreta, los diagramas de flujo, porque luego pues hay que imprimirlos y luego alguien no tiene impresora, etcétera. Entonces simplemente los dibujan, ¿sale? Hagan sus óvalos, sus romboides, rombos, rectángulos. Y bueno, aquí me falta una cosa, por cierto. Antes de continuar, me falta el final. El final, que sería pues un óvalo nuevamente. Recuerden, inicio y fin se representa con un óvalo. Por siempre lo quiero arrastrar. Aquí está. Y le ponemos la palabra de fin dentro. Y listo. Y bueno, me falta la última conexión, ¿no? Que sería esta de aquí con esta. Y ahí estamos. Y ahí se ha creado nuestro primer diagrama de flujo, que era representar este algoritmo de aquí, ¿no? Que es para calcular el área de un triángulo. Voy a hacer este otro algoritmo para que lo quede claro ahora. Ahora vamos a tomar una decisión, ¿vale? Porque este es un diagrama de flujo, este es un algoritmo lineal, porque no toma decisiones. Pero vamos a hacer uno con decisión, que sería este de aquí, diagrama de flujo con decisión. Paso número 1, pues sería el óvalo, ¿no? 1, inicio, ahí está, inicio. Paso número 2, veamos, sería pedir número. Ok, vamos a pedir un número y ese es pues datos de entrada, ¿no? Pedir número pues sería datos de entrada, así es que ocupamos el romboide. Y yo le voy a poner un nombre a la variable, ¿no? A esa variable de número. Le voy a poner número. Bueno, lo voy a dejar sin acento porque... háganlo todo sin acento ahorita, porque luego... Supongamos que ustedes llegan a programar, entonces pues los acentos les van a marcar muchos problemas en los lenguajes de programación, debido a que los lenguajes de programación están pues creados casi siempre en inglés o en cualquier otro idioma, pero por lo regular es en inglés, y en inglés no existen los acentos. Entonces pues háganlo así, ¿no? Número. Y ahora, si número es mayor que 0 es positivo, si no es negativo, ¿vale? Entonces este algoritmo sirve para indicar si un número, cualquier número dado por el usuario, es positivo o es negativo. Así de fácil, ¿no? Entonces ingresa número y la siguiente sería un proceso, pero en este caso el proceso es una decisión, por lo que no vamos a utilizar el rectángulo, vamos a utilizar pues el rombo, que permite hacer decisión, ¿no? Entonces aquí podemos ponerle si número es mayor que 0, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar algo, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner, aquí sí, si eso se cumple, y aquí no, si eso no se cumple. Ahí está. Le voy a la derecha si sí, si no se cumple. ¿Y qué va a pasar entonces? Si número es el número, si número es mayor que 0 es positivo, si no es negativo. Y se muestra el resultado. Entonces, si es mayor que 0, vamos a tener datos de salida, que sería, debe de ser texto. Ahí está. Y si no, bueno, ya de una vez vamos a copiar esto. Ahí está. Listo. Y por último, pues creamos la figurilla del fin. Me lo voy a poner por aquí para unir esos dos. Unimos todo. Ahí está. No está mal. Ahí está. Y pues vamos a unir esto. Dale. Pues ahí está. ¿No? Tenemos un diagrama de flujo sin decisión, en lo cual pues la operación no es una decisión, simplemente es una operación aritmética. Ya para eso ustedes van a ocupar los operadores aritméticos o los operadores lógicos, dependiendo de lo que se quiera. En las decisiones nosotros necesariamente vamos a ocupar los operadores lógicos. Igual queremos hacer una múltiple comparación, entonces aquí los van a ocupar.
Para las operaciones aritméticas pues se ocupa el rectángulo. Para las operaciones lógicas se ocupará pues el rombo, así de fácil. Y pues ya está, ¿no? Nuevamente vamos a leer esto. Inicio. Se pide un número. Ese es un dato de entrada, un número que se va a almacenar en esta variable que se llama número. Y luego comparamos. Si ese número es mayor que 0, entonces el número va a ser positivo, que sería como un mensaje de texto. Y si ese número no es mayor que 0, entonces ese número es negativo. Es para indicar que un número dado por el usuario es positivo o es negativo, y así de fácil lo podemos representar. Se termina. Y de acá pues es para calcular el área de un triángulo nuevamente. Pero necesitamos ciertos datos para calcularlo. O sea, no podemos decir, pues yo sí te lo voy a calcular, pero pues no sabemos cuáles son las medidas de la base y de la altura. Esta fórmula general para sacar el área de un triángulo, del triángulo que sea, de cualquier medida, que es base por altura sobre 2, y eso nos da un resultado, ¿no? que se guarda en la variable que yo le puse como nombre al resultado, la muestro y son datos de salida y se termina. Y no pasamos por decisión aquí sí pasamos por decisión. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Tengan bonito día, pórtense bien y nos vemos en el siguiente video.